Vamos con la función matemática 36. Es un caso de sucesión de serie un poco especial porque es una distribución de probabilidad, es la función de distribución de probabilidad Poisson, que bueno, es una distribución, una función matemática que veréis con mucho detalle cuando estudiéis probabilidades y estadística. Pero como es un caso de serie, bueno, os lo voy a introducir aquí y así nos sirve para ligar cosas de lo que estamos viendo con cosas que veréis y muy importantes en estadística. Mirad, y además nos prepara para la función matemática siguiente, la 37, que ya veréis que es más que una función, aunque ahí la propuesta de una función es la introducción de un concepto importante, la parametrización. Bien. Bien. Mirad, tiene la estructura de sucesión, como siempre, como todas las que hemos visto hasta ahora, pero está lo que llamamos parametrizada. ¿Veis? Cuando hay un punto y coma quiere decir que esto, bueno, dependiendo de un valor lambda, que es un número real positivo, cualquiera, potencialmente cualquiera, pues tengo diferentes funciones, ¿no? Diferentes funciones concretas. Por lo tanto, viene a ser algo así, os lo insistiré tanto en esta clase, en este vídeo, como en el siguiente. La parametrización tiene mucho que ver con lo que solemos, a ver, una metáfora que a mí me funciona bien para explicarlo. Cuando nos compramos una camisa, unos pantalones, unos zapatos, ¿no? Pedimos un modelo, nos piden la talla, ¿no? La talla quiere decir que de unos zapatos, de un mismo modelo de zapato, exactamente igual, pues tienes diferentes tallas del zapato, pequeñito, más grande, etcétera, y así hasta pues un número súper grande, ¿vale? Bien. Bueno, pues esto sería un poco el parámetro. Es como si nos preguntaran no el pie que calza, sino cuál es el parámetro de su pie, cuál es el valor del parámetro de su pie, es la talla del pie. Bueno, pues aquí un poco lo mismo. La lambda viene a ser la talla de la Poisson, pero todas tienen una misma característica, que es la estructura, que es similar. Por lo tanto, siempre que hablemos de una Poisson, vamos a hablar de una Poisson con una lambda determinada, una lambda de 1, una lambda de 5, ahora hablaremos. Pero el parámetro, el valor de lambda es, digamos esto, la talla, lo que te acaba especificando qué concreta Poisson tienes, o con qué concreta Poisson estás trabajando. ¿De acuerdo? Bien. Como veis, una vez he fijado una lambda, por ejemplo 1, pues aquí tendría un 1, esto ya sería 1, ya no lo especificaría, y aquí tendría un 1 y ya está, y aquí un 1 también, obviamente. La lambda aparece en dos posiciones. Y lo demás es una sucesión normal que tiene estructura de serie, como ya hemos estado viendo. Normalmente estas distribuciones de probabilidad Poisson, porque ya veréis que es una función matemática, pero nos puede ser útil como modelo de situaciones de incertidumbre, situaciones de variabilidad. Estas distribuciones se suelen representar con una P, la P de Poisson, y especificando entre paréntesis el valor de la lambda concreta con la que se está trabajando. ¿De acuerdo? Bien. O sea, P de 1, P de 5, dependiendo de cuál sea la talla. Ya veremos. De momento, una cuestión que nos liga con todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a sumarla.
vamos a sumarla, vamos a ver que converge y vamos además a ver a qué valor converge. ¿A qué valor converge? Fijaros, si yo sumo los infinitos términos, ¿vale? Esta función, fijaros que e menos e elevado a menos lambda no interviene en el sumatorio, por lo tanto lo puedo sacar como constante. Esto viene a ser dada una lambda concreta, obviamente. Yo tendré que lambda positiva también, o sea, número real positivo, no negativo, no, positivo además, no solo no negativo, sino positivo. El cero no puede ser. Yo lo puedo sacar fuera porque no interviene en el sumatorio. Entonces ahora me queda esta estructura de aquí. Esta es esta suma de infinitos términos, desde n igual a 0 hasta infinito. Pero ahora, si revisamos lo que conocemos del polinomio de Taylor, si yo represento la función e elevado a lambda, en lugar de x, e elevado a lambda, estoy utilizando la lambda como si fuera la variable, la x. Si yo represento el polinomio de Taylor de e elevado a lambda o e elevado a x en 0, o sea, la función, digamos, una función que aproxime la función e elevado a lambda en el 0, acordaos que el polinomio de Taylor se puede ver como una función con dos variables. Una, la función que quiero aproximar mediante un polinomio, y otro el punto en el que quiero construir esta aproximación. Bien, si os acordáis, cuando vimos el polinomio de Taylor, de hecho es uno de los ejemplos que vimos, la expansión, o sea, el polinomio de Taylor para aproximar e elevado a x o a lambda en 0 sería este de aquí. Al derivar, pues voy haciendo la derivada y siempre tengo el mismo valor. Evaluado en 0, pues es elevado a 0, que es 1. Y aquí tengo los factoriales del denominador y aquí tengo la lambda menos 0, o sea, x menos 0, elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2. Y esto me da esta serie, precisamente. Esta es la serie. Bien, por lo tanto, yo sé que esta expresión, por lo tanto, que era esto que lo he sacado, y esto de aquí, pero esto de aquí es justo e elevado a lambda. Por lo tanto, e elevado a menos lambda por e elevado a lambda es e elevado a 0, porque es el producto de e elevado a menos lambda por e elevado a lambda, que ya sabéis que se suman en el producto de estas potencias, se suman las potencias y me queda 0, se elimina. Esto es elevado a menos lambda más lambda, que es 0, y esto es 1. Pues ya sé que la serie converge y además converge a 1, o sea, la suma de los infinitos términos es 1. ¿Vale? Bien. Hemos demostrado que es convergente. Muy bien. Aquí os he puesto un link que ahora lo iremos viendo. Ahora lo iremos viendo, este link. ¿Por qué hablo de que es una distribución de probabilidad? Esto lo veréis el curso siguiente, cuando veáis, bueno, este curso, los que veáis este curso, o sea, después de hacer unas matemáticas, normalmente en las facultades de ciencias se ve una asignatura de probabilidades y estadística. Bien, la estadística modeliza las situaciones de incertidumbre, que son situaciones de variabilidad, también podríamos decir, porque claro, ante la incertidumbre de, yo qué sé, si una persona tendrá una enfermedad o no la tendrá, si es operada, si morirá o no morirá, si se le extirpa un cáncer primario, si tendrá metástasis este paciente o no tendrá metástasis, etc. O sea, situaciones de incertidumbre que uno puede tener
Estas situaciones de incertidumbre que son de variación, porque cuando hay incertidumbre es porque hay diferentes valores posibles. No hay incertidumbre de algo que es seguro, ¿eh? Pero de algo que tienes la posibilidad de tener resultados diferentes, hay incertidumbre. Yo, por ejemplo, si miro en mi facultad al primer alumno que me encuentre, qué altura tiene, hay una incertidumbre. No sé qué altura tendrá aquel alumno. ¿De acuerdo? Ahora, lo que es seguro es que no medirá 3 metros. Esto seguro que no. De esto no hay incertidumbre, ¿eh? Pero qué altura tendrá, sí que tengo una incertidumbre, ¿eh? Pero también tengo... ¿Por qué hay incertidumbre? Porque hay variación, porque no todos medimos lo mismo. Si todos los humanos midiéramos lo mismo, la altura no representaría ningún tipo de incertidumbre, de duda, porque no hay variación, no habría variación, ¿de acuerdo? Si hay incertidumbre es porque hay variación, ¿de acuerdo? Bueno, pues las distribuciones de probabilidad son funciones matemáticas que representan a la variación, a cómo se puede producir la variación de un fenómeno determinado. ¿De acuerdo? Esto lo veréis, es apasionante, las diferentes distribuciones que tenemos para representar las diferentes formas en las que se presenta la variación, la variabilidad. No es lo mismo esta incertidumbre que yo tengo ante la pregunta de qué altura tendrá un alumno en mi facultad, que la pregunta de, pues yo qué sé, el número de hermanos que tendrá un alumno. No es lo mismo la altura que el número de hermanos de aquel alumno. ¿Qué número de hermanos tiene? Si es hijo único, 0. Si tiene un hermano, son 2, pues 1. Un valor 1, porque estamos hablando del número de hermanos que tiene un alumno. 0 si es hijo único, 1 si tiene un hermano, 2 si tiene 2 hermanos, 3, 4, 5. Como os podéis dar cuenta, y esto os lo podéis preguntar por los amigos que conocéis, hombre, lo más probable es pues o 0, o 1, o 2, ¿no? Pero 7, 8, seguro que hay pocos amigos vuestros que tienen 7, 8 hermanos, ¿no? Lo más normal es que no tengan ninguno, que tengan 1, 2, ¿vale? Bueno, pues estas situaciones, como esta que os acabo de comentar, se ajustan muy bien con una distribución de probabilidad Poisson, ¿de acuerdo? Si vais, yo qué sé, a una tienda, y en momentos diferentes y miráis el número de personas que están esperando ser atendidas, funciona bastante bien la Poisson. Fijaros, si vais a cada mañana a buscar el pan, ¿no? Por la mañana, id contando durante un tiempo, 100 días diferentes, cuando habéis llegado, ¿cuántas personas hay? Si ninguna, si una, si 2, si 3, si 4, si 5. Y esto lo vais haciendo siempre a la misma hora, ¿de acuerdo? Y veréis cómo los valores se ajustan bastante bien a una distribución Poisson. Ahora veremos, diferentes Poissons. Bien, y esto es una de las partes más apasionantes que veréis de la estadística, de la probabilidad y la estadística, este manejo de un tipo especial de funciones para que sean como maquetas de la variación, maquetas de la variación, maquetas de la variabilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues una de estas maquetas importantes es la distribución Poisson, otra es la campana de Gauss, que conocéis, la binomial, exponencial, hay otras que ya os hablarán. Pero la distribución Poisson es muy importante. Y es la que estamos viendo aquí porque es una serie, porque me ha permitido ver un caso especial de convergencia, de evaluación de la convergencia, de la suma además, de los infinitos términos. Y después os hablaré de este link curioso de aplicación de la distribución Poisson. Pero ahora dejadme primero mirar. Esto está hecho con una app muy interesante que la tenéis accesible, que se llama Probability Distributions.
que, bueno, tú le especificas las principales distribuciones de probabilidad, las principales maquetas de la variación, muy importante que entendáis esto. Si yo le especifico que me dibuje la Poisson de parámetro 1, lambda 1, esta lambda que decíamos, esta talla, el parámetro, tendría esta representación. Ya os he dicho que las sucesiones a veces se pueden... Esto es una sucesión, que de alguna manera tendrá forma de serie si la utilizo de una determinada manera, como ahora veremos. Pero yo la he puesto como en forma de serie, ¿de acuerdo? Porque, bueno, ahora veremos. Pero en todo caso, si yo voy calculando la fórmula de que le corresponde a la sucesión esta de aquí incrustada en la serie, miro el 0. Cuando lambda es igual a 1, este es el valor. Ya os dije que a veces se representaba con un palo, en lugar de un puntito aquí, un puntito aquí, un puntito aquí, 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 y etcétera, aunque no está dibujado, no me lo representa ya la app, más puntos, hasta el 6 y el 6 prácticamente no se ve nada ya. Bien. Es típico en este tipo de situaciones representarlo con palos. Pero esto es la sucesión incrustada. La serie sería este, primer valor, segundo valor para el 1, esto más esto, tercer valor, esto más esto más esto, cuarto valor, esto más esto más esto más esto, y así sucesivamente. Esto sería en formato serie. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto sería la Poisson de parámetro 2, con lambda igual a 2. ¿Veis que ya empieza a correr un poquito más para aquí? ¿De acuerdo? Veis que esto podría ser perfectamente lo de los hermanos, Bueno, o esta. 1, 2, 3, bueno, no lo sé. Yo diría que más bien esto. Hay muchos hijos únicos, un hermano, dos hermanos. A lo mejor estaría entre 1 y 2, ni sería esto, ni sería tampoco tan esto. Bueno, se tendría que ver, se podría ir preguntando a un grupo de alumnos importante, ¿no? Y preguntar, ¿no? O de personas, depende de lo que... Claro, no es lo mismo preguntarle a personas de 80 años o de 70 años cuántos hermanos tuvieron o tienen, ¿no? Que a personas como de 18, 20, 19, 20 años, porque, digamos, en generaciones pasadas se tenían muchos más hermanos. Mi madre, por ejemplo, eran 11 hermanos, y mi padre 7. O sea, esto ha cambiado. ¿De acuerdo? Bien, entonces es importante que, bueno, que sería pues coger unos cuantos de vuestra generación y preguntar cuántos hermanos. Y entonces, pues hacer un promedio. Y el promedio posiblemente ya nos daría cuál es la lambda y se ajustaría bastante bien a una distribución Poisson. Bueno, en todo caso, si lambda es igual a 3, ¿veis cómo ya va corriendo más para la derecha? O sea, quiere decir que de alguna manera todas suman 1, suman la sucesión. Esto es la sucesión, obviamente, la sucesión incrustada en la serie. Lambda 5, mirad, cómo va corriendo hacia la derecha. Y además va cogiendo, si os dais cuenta, un poco forma de como de campana de Gauss. ¿Os recuerda? ¿Os recuerda la campana de Gauss? Alguna vez algún profesor os ha hablado de la campana de Gauss, de la forma de la campana de Gauss. ¿Veis cómo va cogiendo esto? Ya os lo explicarán en estadística. Cuando la lambda se va haciendo grande, la Poisson se va transformando en gaussiana, en forma de campana de Gauss. ¿Veis esto de aquí? Con una lambda igual a 100. Estos son la sucesión. La serie sería ir sumando progresivamente los valores. Desde el primero ir sumando, por lo tanto iría ascendiendo. ¿Vale? Aquí os lo pongo. La Poisson 1, pues la función sería esta. Esto es la sucesión. Lo que os estoy comentando. Aquí está como sucesión. Estas son las probabilidades respectivas.
de 0, de 1, de 2, de 3. Si la distribución es Poisson de un fenómeno de incertidumbre, de un fenómeno con variación, como os decía. Y en cambio esta es en forma de serie. O sea, ahora ya es sumar el primer valor, este segundo valor es este más este, el tercer valor es este más este más este, el cuarto valor es este más este más este más este, etc. ¿De acuerdo? Obviamente esto irá aproximándose a la suma, que es 1, obviamente. Pero ¿qué ocurre? Que este 1 a lo que van a dar todas las, sea esta Poisson, sea esta Poisson de aquí, esta, todas las Poissones de parámetro 100, ¿de acuerdo? O de 1000, todas van a acabar sumando 1 en el infinito, porque es lo que hemos demostrado antes. Lo que ocurre, obviamente, que el ritmo es diferente. Aquí, inmediatamente, ¿no? Aquí, cuando llegamos al 5, ya prácticamente todo esto ya suma 1. Cuando llegamos al 6, ya no exactamente 1, pero se va aproximando progresivamente a 1. ¿De acuerdo? Esto siempre tiene esta forma. ¿De acuerdo? Esta forma. Os he adjuntado aquí una tabla. No se suele utilizar mucho las tablas de la Poisson, porque ahora todo esto está informatizado, pero son tablas interesantes para ver pues cómo se produce esta distribución. Y es interesante porque las tablas que veréis, tablas de la binomial, tablas de la campana de Gauss, veréis que en estadística, todas tienen, digamos, una cosa que a veces cuesta a los alumnos entender, que es el concepto de distribución acumulada, ¿no? De lo que se llama función de distribución propiamente dicho, ya lo veréis. Pero en todo caso, que es la idea de serie, pero llevado a cualquier tipo de función. Fijaros, aquí tenéis, esta tabla es tablas de la Poisson, áreas calculadas para valores de lambda diferentes, 0,1, 0,2, 0,3, 1, perdón, 1,1, esto es el valor de la lambda, y aquí las probabilidades, pero como serie. Si aquí os he dibujado en esta función, lo que se llama la función de masa, que también se le llama, o función de densidad, que es el valor de cada punto, que representaría la sucesión incrustada en la serie, aquí las tablas os está representando la probabilidad acumulada, que quiere decir la serie. O sea, si yo tengo la 1, por ejemplo, lambda 1, que es la que os he dibujado aquí, la que os he dibujado aquí, lambda igual a 1. El 0, 0,3679, que es lo que aquí os he puesto, 0,36,8, y aquí un poco más, un decimal más. 1, pues la suma de 0 más 1, es la serie, que está en formato serie. Fijaos que cuando llega a 6 ya pone 0,999 y aquí ya pone 1. No es 1 exactamente, es 0,9999. Es a saber cuántos decimales, pero no es 1. 1 es en el límite. En el límite, porque esto no va a parar de ser sumados términos. Es el límite. Todo se acaba sumando 1, pero por aproximación, porque dice, bueno, ya prácticamente esto ya lo podemos considerar 1. O sea, si yo tengo un fenómeno de incertidumbre que se puede modelizar con una lambda de 0,1, pues a partir de 7 ya la probabilidad de que se dé un fenómeno con 7 valores, no. Si yo, por ejemplo, o 1, por ejemplo, imaginaos que yo veo que en mi panadería, ¿no? Se ajusta bien, que hay un promedio que un día no hay ninguno, que hay otro día 2 personas, que otro día hay 1, 2, 0, 1, 2, algún día 3, ¿no? Bueno, 0, 0, 1, 2, estos se ajustaría bien a una Poisson. Lo que no se ajustaría bien a una Poisson, y esto es muy importante, es que tuviéramos valores de 0, 0, 0, 5, 5, 10, 0, 5, 10. Esto no se ajusta bien a una Poisson. Una Poisson tiene que
para que un fenómeno de incertidumbre se ajuste bien a una Poisson, tiene que los valores posibles en una muestra, ¿no?, de esta situación de incertidumbre tendría que ajustarse a una curva de este tipo, a un perfil de este tipo, de este o de este. O sea, son valores, ya os lo explicarán, que el promedio y la dispersión al cuadrado, un concepto que ya veréis que se llama esperanza, coinciden. Si estos dos valores coinciden, quiere decir que la distribución tiene, y evidentemente los valores son valores naturales no negativos, de 0, 1, 2, 3, etc. Es una situación de incertidumbre que encajaría bien con una distribución Poisson. Entonces, lo único que faltaría ver es qué Poisson. Por ejemplo, si hacéis el experimento con la panadería, no es lo mismo la distribución Poisson a las 8 de la mañana de un día laborable que a las 12 del mediodía, o a las 8 de la tarde, que llega la gente de trabajar y se compra el pan para cenar, y seguramente hay más gente que no a las 7 de la mañana, o no, mejor no, a las 7. En todo caso, en función de la hora puede cambiar la Poisson, porque no es lo mismo. En una charcutería del mercado no es lo mismo ir al mercado a las 7:30 de la mañana o a las 8 cuando abren, que ir a las 12 de la mañana, y no es lo mismo un día laborable que un sábado por la mañana, ¿no? Va cambiando la situación de incertidumbre, ¿no? Y la Poisson también iría cambiando, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante, todo esto es apasionante y conecta las matemáticas con lo que veréis de probabilidad. Pero me interesa mucho remarcar la idea esta de que yo aquí he representado la sucesión incrustada en la serie Poisson, en esta serie que es la distribución Poisson, que nos ocupa, y aquí está en formato de serie, sumatorio, cómo se van sumando, para lambda 2, ¿veis? Para lambda 3, para lambda 4, claro, cada vez como se va hacia la derecha la distribución, ¿no? 15, lambda 15, lambda 5, lambda 15 más a la derecha, lambda 100 ya mucho más a la derecha. Quiere decir que cada vez, pues claro, ocupo más valores posibles y hay también más dispersión de valores. Los valores se van dispersando, ¿veis? Que hay mucha dispersión, cosa que en los primeros casos hay muy poca variación posible. ¿De acuerdo? Entonces, muy, muy importante para ver y certificar que la Poisson, que es una distribución, que es una función matemática, independientemente de la realidad, es un objeto matemático que habita en una especie de mundo de las matemáticas, pero que para nosotros nos es útil para representar situaciones de incertidumbre. Esto es importante porque lo hemos hablado, ya lo hablé desde el principio del curso. Nosotros vamos a manejar las matemáticas viendo funciones, y lo que nos hemos dedicado es a ver funciones, verlas como maquinaria matemática, como entidades matemáticas. Pero en este caso, esta función es un poco especial porque es una entidad matemática, obviamente, pero es especialmente utilizada en el mundo de la aplicación para representar fenómenos de incertidumbre, fenómenos de variación. Perdón. Bien. Fijaros que aquí llegamos hasta la 15. La 15, mirad cuántas. Pero muy importante que veáis cómo se va acumulando, va sumando. Va sumando. Esta 15, ¿veis? Es interesante. Esta 15, esta es la suma, ya llega un momento a partir de 35 que ya prácticamente, a partir de 32 ya considera 1. Ya se cansa. Ya no pongo más decimales porque es que no me daría espacio. Este 15 es esta de aquí. Es esta de aquí. Esta de aquí. Es ir acumulando. Es a partir de ya de 28, 29, lo que suma ya prácticamente a partir de 30, ya prácticamente es lo que veis. Al 30 ya es 0,999. Bueno, aquí ya el app que he utilizado para hacer esta representación ya no me lo dibuja, ya me dice esto es prácticamente despreciable. ¿De acuerdo? Bien.
Bueno, es una distribución importante y una curiosidad. Os he puesto este link, a mí me hace mucha gracia este link. Os llevará a, bueno, a esta página web, que, bueno, es interesante que os la miréis. Bueno, habla de los misiles. Sabéis que en la Segunda Guerra Mundial Hitler no ocupó Francia, pero no pudo ocupar Londres o Gran Bretaña, aunque era su objetivo. Lo que hizo es bombardear, eso sí, Londres. Entonces alguien se entretuvo a ver el territorio de Londres donde cayeron bombas. Está considerada que era un área de 144 kilómetros cuadrados. Entonces lo que hicieron es distribuir toda esta zona de 144 kilómetros cuadrados en Londres, dividirlo en 576 pequeños cuadrados equivalentes de 0,25 kilómetros cuadrados. O sea, hicieron una división. Un poco como, esto lo veréis, y es un ejemplo también que se suele utilizar, ¿no? Cuando uno hace una preparación de una muestra sanguínea para ver, yo qué sé, ya sabéis que ahora está todo muy automatizado, el recuento de la mayor parte de valores sanguíneos, ¿no? Pero cuando uno tiene dudas, ¿no? Por ejemplo, plaquetas, ¿no? Una medida de plaquetas es bastante habitual que, ostras, han salido muy pocas plaquetas, ¿no? Lo primero que hará la persona que os ha encargado el análisis y tiene un resultado anormalmente bajo de plaquetas es pedir un nuevo análisis, pero que sea no automatizado, sino visual. ¿Por qué? Porque a veces las plaquetas se agregan y los contadores automatizados cuentan menos de las que realmente hay. Si se han agrupado 3 o 4 plaquetas juntas, el contador solo cuenta una, y en realidad hay 3 o 4. Entonces es muy importante pedir un análisis, digamos, hecho visualmente, como se hacían antes, digamos, ante el microscopio. Entonces muchos recuentos en microscopía, de leucocitos, de plaquetas, de glóbulos rojos o de algún tipo de modalidad de glóbulos de la serie roja o serie blanca, se hace a través de un microscopio donde hay también unos rectángulos, unos cuadraditos donde se van contando. Y es muy habitual, bueno, hablar de la Poisson como una distribución que suele ajustarse bien a, pues, el número, yo que sé, de plaquetas que hay en cada uno de estos cuadraditos del microscopio, ¿no? Que tú estás visualizando. Pues si hay ninguno, si no hay ninguna plaqueta, si hay una plaqueta, si hay 2 plaquetas, 3 plaquetas en cada cuadradito, ¿no? Pues no en todos los cuadraditos hay el mismo número de plaquetas, ¿no? Bueno, también dependerá de la dilución de la sangre, pero lo importante es llegar a una dilución que tú te permita hacer recuentos visuales, ¿no? Si tienes demasiado, pues no vas a contar bien. Bien, pues se suele hablar de la distribución, de que la distribución de estos números de plaquetas por cada uno de estos cuadrados en el microscopio se ajusta bien a una Poisson. Pues esta es que recuerda mucho a esto que han hecho ellos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a dividir toda el área de Londres, ¿no? Donde cayeron bombas, en cuadraditos de esta área, ¿no? Bien, entonces dijeron, bueno, pues, ¿cuántas bombas cayeron? Pues que 536 bombas, ¿no? Bueno, pues si son 576 cuadraditos, pues el promedio sería un poco menos de 1 impacto por metro por cada uno de estos cuadrados, ¿no? O sea, pensaron que, bueno, la Poisson podría ser una lambda de valor, como podéis ver, prácticamente de 1, 536 dividido por 576, casi 1, es una lambda de 1, prácticamente una Poisson de parámetro 1, no de 1, pero de 0,90 y pico.
¿vale? Bien. Y fijaros lo interesante, ¿no? Que cuando hicieron esta distribución de los cuadraditos se dieron cuenta de que en cuántos cuadraditos no cayó ninguna bomba de estas 576 cuadraditos. ¿En cuántos no cayó ninguna bomba? En dos. Real, ¿eh? Los recuentos reales. 229. En 229 cuadraditos no cayó ninguna bomba. En 211 cayó una bomba. En 93 cayeron dos bombas. En 35 cayeron tres bombas. En 7 cayeron una y solo en uno, en un caso cayeron 5 o más bombas. Esto da un total de 576. ¿Cuál sería, si fuera la Poisson, esta de aquí, cuál sería el valor esperado? El valor esperado quiere decir, bueno, pues simplemente coger la Poisson correspondiente, la 0,90 y pico que fuera, ¿no? Dividiendo esto, ¿de acuerdo? Me daría la Poisson exacta. La Poisson digamos, la talla, la talla que necesitaría de Poisson para modelizar esta situación de incertidumbre, ¿no? Bueno, pues entonces aquello es en tanto por uno, porque es una sucesión incrustada, ¿no? Que suma, todos los valores van a sumar uno, ¿no? La suma de todos los valores serán uno, ¿de acuerdo? Bien, pues multiplicado por 576, ¿cuál sería el valor esperado? Un poco como si yo lanzo una moneda 10 veces y yo quiero comprobar si es una moneda equilibrada, que la probabilidad de cara y de cruz es la misma, ¿qué valor espero yo tener? 5 caras y 5 cruces. Este es el valor esperado. Si la lanzara 9 veces, ¿qué esperaría ver? 4,5 caras y 4,5 cruces. Es un valor teórico, un valor esperado teórico, que puede ser un resultado que no podría darse en la realidad. No puedo tener 4,5 caras y 4,5 cruces en la realidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un valor teórico con decimales, pero y sumará 576, porque es, digamos, lo que yo espero si se cumpliera que la Poisson es un buen modelo. Y fijaros, esto ya os explicarán en estadística que hay mecanismos para evaluar la proximidad entre estos valores reales y estos valores, digamos, esperados si fuera cierta que la Poisson es una buena representación de la incertidumbre entre el número de bombas que caerán en cada uno de estos cuadraditos. Fijaros que los valores se parecen muchísimo, son sorprendentemente muy parecidos. Realmente es un caso excepcional de aplicación de la distribución Poisson. Esto quiere decir, lo leeréis, bueno, que el lanzamiento de las bombas era aleatorio, o sea que los alemanes, Hitler, lo que hacía era, venga, vamos a tirar al azar, ¿no? Y de alguna manera la distribución no iban a buscar un punto determinado, sino que en esta zona lanzaron aleatoriamente las bombas. Bueno, pero en todo caso me parece un caso interesante para que, bueno, como ejemplo de la utilización. Lo hemos visto poco en este curso, ¿no? El hecho de ver la componente aplicada. Esto lo iréis viendo a lo largo de los estudios, ¿no? Cómo se aplican diferentes funciones en la vida. Lo estáis viendo seguramente cuando estudiáis física, química, biología, que salen funciones, salen ecuaciones, ¿no? Sale todas estas cosas que estamos viendo. Bueno, pues esta es la componente aplicada a las matemáticas. Nosotros nos hemos dedicado sobre todo a ver cómo, digamos, la anatomía de estas maquinarias matemáticas que son las funciones. Y para acabar esta parte de series, me ha parecido interesante trabajar con esta serie y así os conecta con la asignatura de estadística que veréis a continuación de estas matemáticas. Bien, y muy importante que veáis la diferencia, cómo además en el uso de la función de distribución, a veces se utiliza
la sucesión incrustada para ver las probabilidades concretas de, aquí está claramente representada la sucesión incrustada, y a veces, bueno, se utiliza la serie, especialmente por ejemplo, en las tablas que os he enseñado, y siempre está presente la idea de que todo suma 1 al final, ¿no? Porque la gracia es que como estás modelizando la incertidumbre, la variación, lo estás de alguna manera estandarizando a tanto por 1. Y de alguna manera este tanto por 1 es como una especie de referencia, como de estándar, ¿no? Y esto es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.